Bien, buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y voy a tener lectura del versículo 1 al 16, del 1 al 16, para estudiar esta tarde el tema para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Bien, ya hemos hablado anteriormente que el origen de las enfermedades ha sido el pecado del hombre. La desobediencia a los preceptos de Dios ha traído el deterioro en todas las cosas, aún afectando la salud. Pero hemos también aclarado que no toda enfermedad es a causa de haber cometido un pecado específico. Juan, ¿verdad?, el autor de este evangelio, comienza esta parte señalando a uno que estaba enfermo. Y veremos que esta enfermedad era necesaria, pues Cristo iba a hacer otra señal. Ya había hecho muchas, pero, ¿verdad?, esta iba a ser la mayor de todas, para la gloria de Dios. ¿Quién era este hombre que estaba enfermo? A diferencia del paralítico, del hombre ciego de nacimiento, que no se menciona sus nombres, aquí el autor sí hace referencia de quién se trataba. Su nombre, Lázaro. Tenía 2 hermanas, María y Marta. María era la mujer, dice la Escritura, que había roto un frasco de alabastro de una piedra blanca y traslúcida, donde estaba guardado un perfume muy, muy costoso. Dice la Escritura que era de nardo puro. Este perfume es señalado también en el libro de los Cantares, en el capítulo 4, versículos 13 al 14. Y algo interesante, ¿verdad?, que vemos aquí en 2 partes, en 2 versículos, es que dice o hace referencia a que Jesús amaba a Lázaro, era su amigo. Entonces vamos a estudiar esta tarde este pasaje bajo 3 enunciados. 1, la enfermedad camino a la muerte. El segundo enunciado, el que anda de noche tropieza. Y en tercer lugar, vamos también para que muramos. Tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos permites leer tu palabra. Señor, te damos gracias porque nos permites estudiarla
y gracias por tu Santo Espíritu que nos permite entenderla. Señor, queremos que tú sigas obrando en nuestras vidas, abriendo nuestros ojos espirituales, tocando nuestro corazón, para que podamos, Señor, comprender esta Escritura. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Guíame, Señor, en la exposición de tu palabra. Úsame conforme a tu voluntad, Señor, y habla a cada uno de los que estamos aquí y a los que están escuchando de lejos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer enunciado, la enfermedad, camino a la muerte. ¿Qué pensamos cuando alguien se enferma? Cuando esa enfermedad va complicándose, cuando vemos que no hay mejoría, nos asustamos, nos alarmamos, nos preocupamos, ¿verdad? Aún pensamos en lo peor. Esa persona puede morir. Así estaba Lázaro, y por ello sus hermanas mandan mensajeros para ir donde estaba Jesús y decirle sobre el estado de salud de Lázaro. Interesante lo que señala el versículo 3. Dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es importante eso, dice al que amas. Y pregunto, ¿qué haces tú cuando alguien a quien amas mucho se enferma? ¿Esto te da igual y sigues tu vida como si esto no te importara, no te afectara, no te importara? No, claro que no. Esto te estremece, altera tu quietud, tu paz, te hace temblar, te hace preocuparte. Buscas qué hacer para ayudarle. Pero interesante es que Juan señala, estaba entonces enfermo uno, y ese uno, ¿verdad?, enfatiza que Lázaro no es el enfoque primario en esta historia, tampoco lo es su enfermedad. El énfasis principal es que Jesús y el Padre se glorificarán en lo que van a hacer con él. Gloria a Dios. Lázaro es una forma corta del nombre hebreo Eleazar, cuyo significado es Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Entonces es interesante que el nombre calza muy bien con la historia. Este hombre fue ayudado ¿por quién? Por Dios. Y aunque no se menciona cuál era la enfermedad que tenía Lázaro, este era muy grave, porque estaba convaleciente, estaba a punto de morir. Era tan grave que sus hermanas no se quedaron como si fuera una gripe o cualquier cosa, sino mandaron a buscar ¿qué? Inmediatamente a Jesús. Su pensamiento, ¿verdad?, dice, Él vendrá pronto. Tal vez pensaban así. Vendrá pronto al saber que su amigo, a quien Él ama, está enfermo. Así que ellos pensaban que la reacción de Jesús a esta noticia era que Jesús iba a presentarse ¿qué? Prontamente. Ellas habían escuchado de las obras de sanidad que había hecho. Eso eran conocidas por muchos, ¿ok? Ya hemos mencionado que él había sanado a un paralítico, había sanado a un ciego de nacimiento. Ellos sabían que Jesús era ¿qué? Poderoso para sanar. Entonces esperaban que él hiciera algo por su hermano Lázaro, a quien Jesús conocía y amaba. Y como Jesús estaba lejos, no estaba en esa región, ¿se acuerdan de la última predicación? Él había salido de Jerusalén y se había ido a la región donde estaba antiguamente Juan el Bautista bautizando, se había ido lejos. ¿Ok? Él no estaba cerca. Y posiblemente por la distancia, el mensajero que fue enviado tardaría un día en llegar, un día completo, viajando para que llegara a donde estaba Jesús. Y posiblemente durante ese tiempo Lázaro murió. ¿Ok? El mensajero dice, no, está enfermo, pero mientras va en busca de Jesús, Lázaro posiblemente muere. Dice la palabra de Dios que aunque Jesús ya sabía lo que estaba sucediendo antes que llegara el mensajero, y como lo sabemos, dice el versículo 13,
¿verdad? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ¿ok? Y dice después, en el versículo 14, que les dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero el mensajero no había llegado, ¿ok? Sino que Jesús, ¿qué? Ya sabía estas cosas. ¿Y qué significa esto? Simplemente vemos aquí la omnisciencia de Jesús. Es una característica exclusiva ¿de quién? De Dios. Por ende, sabemos que Jesús es Dios. Dios hecho hombre, Dios encarnado. ¿Ok? Y sabemos que la Biblia, ¿verdad?, enseña que todo ser humano, sin excepción, está enfermo de pecado. Y que la paga del pecado es la muerte. Pero lo peor no es que pienses, ok, estoy enfermo y tal vez me sane, me pueda curar. La Biblia lo aclara aún más, ya que el pecado ha hecho que estragos mortales. Pues la Biblia no dice que vas solamente a morir físicamente, que es un hecho real, que dejará de latir tu corazón, dejarás de respirar, sino que señala que hoy aquí estás muerto, ¿qué? Espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. No es futuro, es un presente. Estás muerto aunque no lo creas. Hay muerte espiritual. El versículo 4, Jesús señala acerca de la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dar la gloria a Dios es proclamar, dar a conocer en alta voz su grandeza, su esplendor y majestad. El Salmo 29:1 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es algo que nosotros debemos hacer. Siempre debemos darle ¿qué? La gloria debida a Dios. Por todo lo que suceda. Nos parezca bien o no nos parezca bueno. Pero Él es Dios. Y Él hace como quiere en el cielo y en la tierra. El versículo 5, ¿verdad?, confirma lo que dijeron las hermanas de Lázaro. Sí, realmente Jesús amaba mucho a esta familia. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando ellas mandan al mensajero, dice, está enfermo el que tú amas. Eso no es solamente que ellas sentían, ¿verdad?, que Jesús amaba a Lázaro. Era una realidad. Jesús mismo, el relato dice que Él les amaba. Era una familia muy especial para Jesús. Pero el versículo 6 parece que fuera algo diferente. Si los amaba mucho, pareciera que no les importara esta noticia, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Pues, ¿qué dice ahí? Que no hizo nada inmediatamente. No dijo ninguna palabra para sanar a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando vino el centurión? ¿Qué le dice el centurión? No es necesario que vayas donde está mi siervo. Di la palabra y mi siervo será sanado. O sea que Jesús no tenía que moverse geográficamente para sanar a alguien que estaba lejos. Pero aquí no vemos ¿qué? A Jesús diciéndole, vuelve a casa que ya lo sané. No, no hizo eso. ¿Ok? Jesús no da ninguna palabra. Tampoco escupió en tierra, ¿verdad? Y preparó un ungüento, una mezcla especial para dársela al mensajero y decirle, ve allá y úntale. Úntale esto para que se cure. Tampoco hizo eso. Ni siquiera invitó a sus discípulos a orar. Vamos a orar, vamos a interceder por el que está enfermo. Tampoco hizo eso. Más bien, ¿qué dice la palabra? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, no hizo nada. Humanamente vemos que él, ¿qué? No hizo nada. Parecía que hubiese sido indiferente
a lo que estaba aconteciendo. Pero sin embargo dice que él amaba a Lázaro. Y parece contradictorio esto. ¿Ok? ¿Qué piensas cuando Jesús no responde a tu petición como tú quieres? ¿Qué piensas de Dios cuando las cosas están mal, están marchando mal y en vez de mejorar se agravan más? ¿Sientes que Dios te ama? ¿Que te ama mucho? Aunque lo que realmente sientes es que te ha abandonado, como si te estuviera olvidando. Pero sabes, esa es mi percepción o la tuya de este lado humano, frágil, con muchas dudas, con falta de fe, queriendo ver las cosas para creerle a Dios. Pero Jesús sabe cuándo actuar y qué hacer. Gloria sea dada a Dios por siempre. El versículo 5, como les dije, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y qué dicen los médicos y los mismos familiares cuando alguien está muy grave? Cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. ¿Qué sucede si la ambulancia se demora en llegar donde está el enfermo? ¿Qué sucede, verdad, si la ambulancia se demora no solamente en llegar al lugar donde está el enfermo, sino en trasladarlo al centro asistencial, sea una clínica, sea un hospital? Pero más allá, ¿qué pasa si él llega al centro médico y no es atendido? ¿No le proporcionan el medicamento adecuado? La respuesta es que se muere. Se muere. El versículo 7 al 8, hay algo interesante aquí. Jesús dice a sus discípulos: vamos nuevamente a Judea. Sus discípulos le dicen: ¿cómo así? Tenemos un rato que llegamos. ¿Estás seguro de volver allá? ¿Se te olvida que ahí querían matarte, querían apedrearte, querían, verdad, apresarte? Jesús dice: no, es que Lázaro duerme. Entonces, ¿qué piensan ellos? Bueno, pero no hace falta hacer ese viaje. Si está durmiendo, va a despertar. ¿Ok? Y cuando Jesús aclara en el versículo 14, no, está muerto, ¿qué diríamos hoy día? Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Muchos usan esa frase que es adjudicada a un filósofo y escritor llamado Seneca, romano, que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero si ya estaba muerto, ya no hay esperanza. Ya se murió. ¿Para qué vamos a viajar para allá? Ya está muerto. Sabemos que el Señor da vida al que está muerto. Gloria a Dios. Aún al que está muerto espiritualmente. A los que están muertos hoy espiritualmente, Dios quiere darles ¿qué? Vida. Él tiene que venir a hacer esa obra. Pero hemos hablado, ¿verdad? Señalado que estás muerto en tus delitos y pecados, dice la Biblia. No que morirás, sino que ya estás muerto en tus delitos y pecados. Y esto aplica para todo aquel, ¿verdad?, que el Señor no ha resucitado. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pasemos entonces al segundo enunciado. El que anda de noche tropieza. El versículo 9 dice: ¿no tiene el día 12 horas? Alguno dirá: claro que no. ¿El día tiene qué? 24 horas. Pero aquí se hace referencia, según la tradición judía, y hoy también nosotros, ¿qué? 12 horas de luz, 12 horas de la noche. Pero más allá de las horas con que contabilizamos el transcurso del día, las 12 horas señaladas por Jesús representan o simbolizan la duración del ministerio terrenal del Señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Simboliza el tiempo, la duración del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. No se puede alargar ni disminuir,
Es el tiempo señalado por el Padre. ¿Ok? Por eso cada vez que lo querían aprender, no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Pero iba a llegar una hora en que, sí se iba a hacer de noche. Y esa noche se refiere ¿a qué? Al momento que lo van a capturar, que lo van a detener. ¿Ok? Pero ese es el tiempo señalado por el Padre, que se habla de oscuridad. Pero más allá también se usa en un sentido moral, de obediencia. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Somos guardados del mal. Amén. Pero aquel que no, ¿verdad?, hace la voluntad de Dios, no cree en el Hijo, no recibe el Espíritu, este hombre o esta mujer está ¿qué? Propenso a caer. Propenso, como dice ahí, a tropezar. ¿Por qué? Porque anda de noche, anda en la oscuridad, anda sin luz. Y Jesucristo muchas veces hizo referencia, ya lo hemos estudiado, a que Él es la luz. Veamos rápidamente en primera de Juan 1:6, que escribió también Juan. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ven el contraste aquí? Repito, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque es antagónico. Si hacemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, si estamos en comunión con Él, es imposible andar en tinieblas. Porque si tenemos comunión con Él, Él es nuestra luz. Él nos va a guiar. Y el que anda bajo la dirección de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? No tropieza. El que anda tropezando es aquel que no tiene la luz de Cristo. Efesios 5:8 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y para concluir, pasemos a nuestro tercer enunciado. Vamos también para que muramos. Vamos también para que muramos. Versículo 16. ¿Quién dijo eso? Tomás. Tomás es el nombre en hebreo. Pero dice el texto que también se llamaba Dídimo, y ese es su nombre en griego. ¿Ok? ¿Y qué hace? Dice, señala, ¿verdad?, a sus condiscípulos, y es interesante esa palabra, no eran sus discípulos, porque Tomás, al igual que los demás apóstoles o discípulos que estaban ahí, habían sido llamados ¿por quién? Por Jesús. Entonces todos eran ¿qué? Discípulos de Jesús, pero entre ellos ¿qué eran? Eran condiscípulos, ¿ok? Porque tenían un mismo maestro. Si él dijera sus discípulos, es que él era el maestro. Como cuando estudiamos a Juan, ¿verdad? Sus discípulos lo dejaron a él para seguir ¿a qué? A Jesús. ¿Ok? Pero aquí le está hablando, está haciendo referencia a que él habla a los demás discípulos. Y le dice, ¿verdad? Versículo 8. Lo que ellos dijeron, ¿verdad? Los demás tenían que temor de ir otra vez a Judea. ¿Por qué? Porque habían intentado apedrear, arrestar a Jesús. ¿Ok? Y normalmente no afectaba solamente al maestro, sino que también podrían ¿qué? Ser ellos causantes de lo mismo, ¿verdad?, que le iba a suceder al maestro. Si él era muerto, ellos podían ¿qué? Aún morir. Si él era preso, era arrestado, ¿qué pasaba con ellos? Igualmente podían ser arrestados. Entonces, vemos que los demás discípulos no querían ir. Pero ¿qué pasa con Tomás? Dice el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es interesante, ¿verdad?, como señala Godet, que es un teólogo protestante suizo. Él dijo, más amor para la persona de Jesús que fe en la sabiduría de sus pasos. Tomás se fijó más que en el amor que tenía por Jesús, a pesar de que no veía sensato lo que iba a hacer. Dice, porque se va a arriesgar, porque se va a exponer, porque va a ir a un sitio donde lo van a matar. Eso
humanamente no suena sensato. Pero él dice, pero si él va, yo lo amo tanto que estoy dispuesto, ¿qué? A morir también por él. Algo igual como dijo Pedro, ¿verdad? Y vemos que después lo negó. Pero es interesante que Tomás después lo vemos como alguien que no era tan valiente, ¿verdad? Sino que tenía, ¿qué? Incredulidad, ¿verdad? Estaba inclinado a la duda, era incapaz de entender por fe el porvenir. Cuando dijeron Jesucristo ha resucitado, más adelante, ¿qué hizo Tomás? Dudó. Dice, no. Hasta que yo no vea, yo no creo. Hasta que yo no ponga mi mano en la herida, mi mano en el costado, yo no creo. Pero es este Tomás, es el mismo Tomás, que le dice, vamos para que muramos con él. Entonces, ¿cuál fue esa decisión que él lo empujó? El amor a Jesús. Más que estar pensando. Cuando uno piensa mucho, deja de actuar. Cuando uno piensa mucho, deja de actuar. ¿Okay? Aquí él estaba moviéndose y diciendo esto por amor a Jesús. Y eso de este Tomás dudoso, incrédulo, ustedes lo pueden ver ahí en Juan 20, que lo vamos a ver casi al final del Evangelio de Juan cuando lo estudiemos. Entonces, su negativismo lo hizo creer que moriría si iba a Jerusalén. Él dice, vamos, ¿y qué vamos a hacer allá? Vamos a morir. Es un pensamiento negativo, pero eso fue lo que él pensó. Por otro lado, su amor por Jesús era tan fuerte que estaba dispuesto, ¿qué? A morir con él. Gloria a Dios. ¿Qué es más fuerte, nuestro razonamiento o nuestro amor por Jesús? Es algo para pensar. Y siguiendo su ejemplo, ¿verdad? Todos fueron con Jesús a Betania a pesar de sus dudas. Entonces el amor por Jesús vence, ¿qué? Las dudas. Gloria a Dios. Mateo 16, 25 al 26, para terminar, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es algo que debemos preguntarnos. Dice que, ¿verdad? El que quiere salvar su vida, ¿a quién tiene que venir? A Jesús. Sin él la tiene perdida. ¿Ok? Pero si viene a Jesús, aunque esté perdida, porque estamos muertos espiritualmente, ¿qué dice? La hallaremos. Él nos dará vida. Y dice que da vida en abundancia, vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú a veces permites situaciones adversas, difíciles en nuestras vidas para glorificarte. Señor, te damos gracias porque tú tienes sabiduría que escapa a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Y sabemos que tú haces, Señor, todas las cosas con un propósito. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos a un Jesucristo que sabe cuándo actuar y qué hacer. Y todo, Señor, repercute para tu gloria. Perdónanos, Señor, cuando dudamos, porque creemos que al pedirte algo tú actúas de inmediato, como si fueras el genio de la lámpara. Tenemos un deseo y tú debes cumplirla, así nomás. Pero sabemos, Señor, que tú eres Dios y nosotros somos polvo. Así, Señor, tú nos has enseñado a través de la persona de Jesucristo que debemos orar, que debemos clamar, buscarte a ti, Señor. Porque en ti es que conseguimos auxilio, conseguimos ayuda. Pero no debemos olvidar que tú enseñaste a orar. Y tu palabra nos enseña, Señor, que debemos orar pidiendo que se haga tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Jesucristo, cuando estaba a punto de morir, también lo dijo. Oró y clamó a ti, Padre, y diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tu voluntad fue que Él muriese en la cruz. Y era algo diferente a su deseo humano. Pero, Señor, fue hecha tu voluntad. Por esto te pedimos, Señor, que cada día podamos aprender a esperar en tu santa y divina voluntad. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, y seguirás haciendo.
Te damos gracias por este vecindario. Toca su corazón, Señor, a cada uno de los que han estado escuchando. Y haz tú la obra por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para que se pueda escuchar también la pista. Bueno, entonces, tú estás al lado de donde se prende.